Entonces, le damos la bienvenida, doctor William, y puede iniciar. Al igual que el Dalai Lama, yo estoy convencido de que la raíz de todo bien reposa en las tierras de la gratitud. Por eso quiero agradecer a COFADE, a las universidades de la Gran Colombia, la UNAT, y la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba por la organización de este magno evento, a mis estudiantes por inspirarme, a mi hija por ser mi más bella revolución, y por supuesto, al gran arquitecto del universo, a quien le debo mi existencia y la casualidad de estar con ustedes en este sitio. Mi nombre es William Felipe Hurtado Quintero, soy docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAT, y en coautoría con mi colega Andrés Felipe Valencia, desarrollamos esta investigación denominada La educación jurídica en la pospandemia, retos en educación virtual. Pues estamos convencidos, como Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Desde un enfoque constructivista, esto también aplica para la educación. ¿Cuál es el contexto de nuestra investigación? Hay tres tópicos fundamentales. La pandemia COVID-19 afectó el desarrollo de derechos fundamentales y sociales. Las medidas implementadas por los estados para hacer resistencia a los efectos de la COVID-19 implicaron la restricción de derechos fundamentales derivados de la libertad, por ejemplo, pero también derechos sociales, económicos y culturales, como la educación, de los cuales hoy más que su protección se debate su garantía. Su garantía es necesaria para lograr la eficacia de las medidas contra la COVID. Y esa falta de intervención da lugar pues a las infructuosas desarrollos o resultados que hoy tenemos. Estos impactos tocaron también con las prácticas educativas y llevaron a una coexistencia de contexto entre modelos de educación, una coexistencia entre el modelo tradicional presencial y modelos virtuales, una coexistencia casi que en un escenario de confusión, donde instituciones tradicionales presenciales llevaron una presencialidad mediada por la tecnología para continuar con su labor, con otras universidades de naturaleza virtual o a distancia que continuaron en una normalidad, o programas dentro de universidades tradicionales con registro virtual que continuaron con normalidad. Esto, por supuesto, tocó a las facultades y escuelas de derecho, quienes suspendieron sus actividades presenciales y las llevaron a las plataformas digitales, porque en Colombia todos los programas de derecho son presenciales. Esto lleva a un tercer tópico, y es esa rigidez de consenso no público que hay sobre el derecho en Colombia, de que solo se puede formar de calidad en el derecho a partir de la presencialidad, y lleva a la discusión sobre si se puede o no en Colombia hablar de virtualidad en el marco de la disciplina jurídica. Esto nos llevó a formularnos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los retos que se tienen en materia de educación virtual para garantizar el derecho a la educación en la pospandemia a nivel general y en la formación de juristas? Para ello, trazamos un objetivo general que tiene que ver con la determinación de esos retos, y tres objetivos específicos que van a marcar las partes de esta ponencia. Contrastar el modelo educativo tradicional y presencial con la modalidad virtual y a distancia, explorar el uso de las TICs en los procesos de aprendizaje y, por último, analizar las implicaciones de la pandemia en el plano educativo y los cambios que esto exige en la formación general y jurídica en perspectiva colombiana. Es claro que nuestras dos categorías de análisis son, por un lado, la modalidad de educación no presencial desde un enfoque de derechos económicos, sociales y culturales, y la implementación de la tecnología, y en cuanto a la educación jurídica como categoría, el debate sobre su calidad para involucrar los objetivos del desarrollo sostenible. El diseño metodológico es claro: una investigación aplicada que, conforme a los planteamientos de Ballén, conjuga lo disciplinar jurídico con las ciencias educativas, un método de investigación hermenéutico que parte de la interpretación de conceptos y fenómenos concretos bajo una técnica de investigación de análisis documental con enfoque del discurso, puesto que estas interpretaciones se derivan del análisis de fuentes primarias y secundarias, principalmente bibliográficas, normativas y jurisprudenciales, bajo un marco teórico configurado por dos macroteorías. Desde lo pedagógico, el constructivismo y la pedagogía crítica, aquí algunos de los autores trabajados, y desde lo jurídico, los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales,
desde el marco teórico que lo conjugan los denominados derechos sociales fundamentales. Así, inicio la primera parte de mi intervención enfocada al giro de la educación a distancia y virtual, partiendo de una configuración dogmática que nos permite ver la educación como herramienta y como derecho. Autores como Hurtado Talavera son claros en decirnos, y esto lo reconocemos todos, que la educación es una institución de carácter social y potencia al individuo. Esto corresponde, por ejemplo, en las premisas o cartas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el mismo Protocolo 13 adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando nos dice que ésta desarrolla al individuo, pero también es importante para fortalecer el respeto por los derechos humanos. De ahí que la educación sea un derecho transversal, válido por sí mismo, sí, pero que es importante e incide en el desarrollo de los otros derechos. Y esto lo fortalece el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU cuando sostiene, cosa que reconocemos todas las universidades, que la educación es el principal medio de movilidad económica y social dentro de cualquier país. Esto haya un fundamento constitucional en Colombia, cuando nuestra Carta en su artículo 67 dispone que la educación es un derecho social, hoy en día autónomo desde el punto de vista del discurso de los derechos fundamentales, pero también es un servicio público y tiene una función social. De ahí que existan instituciones como el Ministerio de Educación Nacional que, entre otras funciones, están encargadas de la inspección y vigilancia de la calidad del sistema educativo. Esto lo podemos articular con los cambios que en materia educativa nos supuso el siglo XX y el siglo XXI. Y aquí aprovecho para rendir homenaje a Alan Turing, prácticamente el padre de la era digital, juzgado en sus tiempos pero rescatado por la historia. La era digital trajo cambios, pero antes de la era digital el siglo XX ya nos asomaba algunos. Por ejemplo, en Colombia, desde 1941 comenzamos a trabajar el concepto de la educación a distancia, cuando la Radiodifusora Nacional logró apoyar procesos de escolaridad en territorios rurales para aquellos niños que no podían llegar a las aulas, y la radio se convierte en un catalizador educativo que permite sacar la formación de las aulas como primera experiencia educativa. Pero para nadie es un secreto, y la misma UNAD, institución a la que pertenezco, lo ha experimentado, el boom de la tecnología permitió fortalecer la educación virtual y ha permitido llegar a mayores niveles de cobertura, y por eso es que la misma UNESCO ha establecido que uno de los principales objetivos de la educación superior es formar docentes frente a las competencias del siglo XXI, porque los procesos académicos no pueden estar separados de las tecnologías de la comunicación conocidas como las TICs. Y por tanto hay una relación inexorable entre tecnología y pedagogía. Pero aquí hay que dejar algo claro. La educación virtual hoy por hoy es un paradigma autónomo. No es un complemento exclusivo de la educación presencial, no. Es un modelo que funciona de forma paralela con el modelo presencial. Por eso hay que rescatar algunas connotaciones de las teorías de autores como Alvarado, Chávez, Villalonga, Jaén, Rama y Aguilera, que destacan aspectos fundamentales como que la virtualidad nos permite superar algunos límites del tiempo y el espacio, a través de medios y mediaciones tecnológicas que nos permiten centrarnos en el individuo, que hay fortalezas, y que el crecimiento de la educación virtual se debe también al crecimiento en el acceso a la Internet, por ejemplo. Pero también hay dificultades, y curiosamente tienen que ver con ese mismo elemento, porque son muchas los sectores de la población que todavía no tienen acceso a estos medios, y eso puede dificultar algunos procesos educativos en escenarios concretos. Por eso el acceso a la Internet debe ser un derecho humano, lo digo aquí y en cualquier escenario. El segundo elemento es la incorporación de las TIC en la enseñanza de las ciencias jurídicas. Primer punto, como modelo de aprendizaje. Derecho y tecnología deben estar relacionados en la práctica pedagógica. Yo no concibo que debamos continuar en un modelo tradicional centrado en el docente, verbalizado, memorístico, casi que magistral, y no podamos hacer tránsito hacia un modelo donde podamos, como lo dice Serrano, centrarnos en el estudiante, entenderlo como individuo dentro de un contexto y que nos permita proteger sus derechos fundamentales y ser o creer en que es un individuo capaz de convertir sus realidades sociales, y esto lo puede facilitar la tecnología desde el punto de vista que involucra al estudiante en el proceso formativo. Ahora,
desde el funcionamiento del derecho, la tecnología también ha tocado nuestras fibras jurídicas. Ya lo han dicho algunos ponentes en este evento. Derecho y tecnología conjugan en la práctica. El Código General del Proceso ya advertía la inserción de la tecnología en lo judicial, por ejemplo, pero desafortunadamente fue la COVID-19 la que bajo un contexto de necesidad nos llevó a involucrar la tecnología en un componente operativo del derecho. Aquí ya se ha hablado de eso. Y bueno, decimos desafortunadamente, pero eso nos permite tener una mirada crítica y reflexiva frente a cómo debe ser la operación del derecho a futuro. Pero aquí también rescato algunos planteamientos de profesoras de mi escuela, como Perdomo, Rivera y Rodríguez, quienes sostienen que la tecnología en el derecho no se debe limitar al operativo, audiencias virtuales, expedientes digitales, etc. No, también debió haber una propuesta educativa. Mallas que incluyan temas como expediente digital, legal tech, inteligencia artificial en función de la justicia, etc. Pero también propuestas de las universidades para obtener registros calificados de derecho bajo las modalidades virtuales que hasta ahora en Colombia no existe el primero. Y esto lo podemos leer de forma explicativa desde el contexto educativo que se dio a partir de la pandemia declarada en virtud de la COVID-19, con un marco general que es muy claro, todos lo reconocemos, y es que las medidas contra la COVID para hacerle resistencia a la COVID afectan derechos. De esto fue muy consciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando en ese primer informe sobre la pandemia en el año 2020 dijo que esto era inevitable y entre ellos se iba a afectar la educación. Y dijo que en Latinoamérica esto se iba a intensificar por las grandes brechas sociales que existen, por la imposibilidad que tienen algunas personas en nuestros países de sentarse como lo estamos haciendo nosotros hoy, a escuchar una conferencia virtual o acceder a materiales pedagógicos. Pero también hay un marco específico en esta afectación y es la readecuación de los procesos educativos. La UNESCO en la segunda mitad del año pasado nos dijo que en todo el mundo cerca del 90% de los estudiantes de modelos presenciales tuvieron que dejar sus aulas para sentarse frente a un computador. Esto es muy grande, corresponde a más de 1.700 millones de almas. En Colombia, por limitarnos a la educación superior, se traduce en alrededor de 2 millones de estudiantes, de un modelo presencial que fue migrado a la tecnología en una aparente normalidad donde las clases se llevaron a las plataformas y campus virtuales, contrastando, insisto, como ya lo anuncié, con universidades de naturaleza virtual como la UNAD, que siguieron funcionando de forma regular, normal, u programas dentro de universidades tradicionales que tienen registros calificados virtuales y siguieron funcionando, pero que igual preocupa, porque el impacto no es solo frente al proceso educativo, sino frente a la brecha social y brecha digital que ello acarrea y que supone retos en la planeación educativa. En lo económico, por ejemplo, el fenómeno de la deserción se convirtió en una amenaza. No poder acceder a los medios, no poder pagar matrículas. De ahí que se haya desde las obligaciones del Estado para garantizar la accesibilidad, adaptabilidad, la permanencia, la accesibilidad, ya lo había dicho. Programas como Matrícula Cero han comenzado a debatirse y a implementarse en algunas instituciones públicas, universidades privadas a hacer descuentos, etcétera. Pero también desde el punto de vista educativo. Las universidades, sobre todo tradicionales, comenzaron a formar a sus docentes en competencias relacionadas con las TICs, porque comenzaron a ver que, como lo dice Gagliardi, aunque había mucho trabajo ya adelantado en tecnología, aún en las casas de estudio bajo enfoques presenciales, no se estaba listo para afrontar los retos que nos suponía la pandemia. Ya se ha mejorado y las universidades se han adaptado bastante bien y han acoplado desde el diálogo pedagogía didáctica sus prácticas, sus entornos educativos, y han crecido y han enfrentado los retos. Pero desde un punto de vista de la prospectiva, yo creo que va a haber un antes y un después de la educación superior en Colombia en relación con la pandemia. Y las instituciones educativas, no solo las de naturaleza virtual, sino las presenciales, van a innovar sus procesos, van a adaptar desde el punto de vista complementario en sus programas la tecnología y van a comenzar a solicitar, se acordarán de mí, registros calificados en modalidades virtuales para funcionar en algunos programas desde esta naturaleza. ¿Y cómo entra el derecho a conjugar en este asunto? Primero, una mirada comparada.
que no es mía, están bases de datos que les puedo allegar, que han sido recopiladas por profesores muy queridos como los profesores Parra y Serrano, mi decano. Hay una revisión comparada que vale la pena ver. ¿Cuántos programas de derecho en el mundo existen en modalidades no presenciales? Más de 153. En todos los continentes. África 2, Oceanía 16, Europa continental 37, Reino Unido 25, Norteamérica 46, Latinoamérica 27. De esos 153 ninguno está en Colombia. En Colombia se sigue siendo muy tradicionalista. Y miren aquí la revisión local que les proyecto. En Colombia los 5 programas que más cobijan la demanda educativa, todos tienen programas con registro calificado virtual, menos derecho. Administración de empresas tiene 37 registros virtuales, contaduría 27, ingeniería de sistemas 16, ingeniería industrial 10, derecho ninguno. De ahí que uno pueda entender un poco por qué cuesta adaptarse un poco a la virtualidad en la práctica operativa, ¿cierto? Porque es que lo formativo no puede estar desconectado del funcionamiento mismo de la disciplina. Y es curioso porque cuando uno analiza el marco jurídico de los registros calificados, por ejemplo, y si nos queremos actualizar, hablando del decreto 1330 del año 2019, en las modalidades virtuales no hay nada que excluya campos determinados, ni siquiera el derecho, que nos damos tanta ínfula de ser tradicionalistas. Y entonces uno comienza a escuchar los argumentos no jurídicos, sino pedagógicos, y dices que la calidad no puede garantizarse con la virtualidad en la enseñanza del derecho. No, queridos asistentes, queridos jurados, queridos participantes, la calidad no está asociada al modelo. De lo contrario, el Ministerio de Educación no reconocería registros calificados en modalidades no presenciales. Eso no tiene nada que ver. Colombia acogió un modelo de medición de la calidad a partir de los resultados de aprendizaje. Y por eso, desde el punto de vista del Estado, se establecen medidas, como requisitos de idoneidad como profesiones, como, si queremos leerlo, que se pueda criticar las pruebas saber, o como inclusive en la Ley 1905 del 2018 se estableció en nuestra profesión las pruebas específicas para titularse como abogados. Pero también en el marco de la autonomía universitaria, la posibilidad que tienen las universidades para establecer sus propias pautas de egreso. Entonces, no tiene que ver con la calidad, tampoco con límites del ordenamiento jurídico, tiene que ver con un asunto de voluntad y de actualización en las capacidades del siglo XXI. Esta tesis que les he dicho ha sido validada. En Colombia, aunque no hay registro calificado virtual de derecho, ya hay algunos registros calificados de modalidad virtual en especializaciones jurídicas. Destacan, por ejemplo, la especialidad en materia disciplinaria de la Universidad Santiago de Cali o el programa de nivel tecnológico de gestión jurídica de la información de la UNAT. Y desde el punto de vista académico también ha sido validado, digamos que a través de 2 proyectos de investigación liderados por esta casa de estudios que han derivado en un libro, La formación de juristas en la era digital, un capítulo publicado con revisión de doble par ciego de circulación internacional, 4 ponencias internacionales y que nos permiten concluir 3 cosas muy fundamentales. Lo primero, las modalidades no presenciales de educación son autónomas. Ya no son solo complementos de la educación presencial, son autónomas, funcionan de forma paralela y pueden contribuir a la intervención de la brecha social porque amplían la cobertura, eso sí, si el Estado se toma en serio el derecho humano al acceso al Internet. Segundo, la pandemia trajo cambios en la comprensión del sistema educativo y advirtió sobre la necesidad de aprendizaje frente a las capacidades del siglo XXI, que no siguen siendo las mismas del siglo pasado. Muchos docentes comenzaron a cuestionarse sus propias prácticas a partir de la pandemia, y eso está bien y eso va a generar impacto positivo. Y por último, en todo el mundo existe formación jurídica en modalidades no presenciales, pero en Colombia no, y debo decirlo con claridad, no hay impedimento normativo ni pedagógico para reconocer un registro calificado en derecho en modalidad virtual. Por eso los 2 principales retos, y con esto cierro, son actualizar nuestras mallas curriculares y microcurriculares para las capacidades del siglo XXI en el derecho. Y segundo, señores Ministerio de Educación, se puede hacer derecho desde la virtualidad y es hora de que avancemos hacia por lo menos el primer registro calificado en esta modalidad en Colombia. A todos ustedes por su atención y sobre todo por su paciencia. A falta de 30 segundos, muchas gracias por su atención.